Más de una hora de atraso, ¿eh? Nunca antes visto. Sky. Hoy día no me caes muy bien, digamos. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy los saludo desde el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, acá en Punta Arenas, para un vuelo que estaremos realizando hoy día con la aerolínea Sky, justamente desde acá, desde Punta Arenas, hacia la capital, hacia Santiago. El aeropuerto cuenta con una sala de oración, me llamó mucho la atención, yo no recuerdo haber visto una acá en Chile. Este es el hall principal donde operan las empresas, donde uno hace el despacho de equipaje o el check-in. Acá está la TAM, que ofrece vuelos principalmente a Puerto Montt y a Santiago. Hoy día estamos volando con Sky, acá está su ventanilla, que también ofrece vuelos a Puerto Montt y Santiago principalmente. Agunza realmente desconozco lo que hace, no sé si opera vuelos, y JetSmart entiendo que desde Punta Arenas no está ofreciendo servicios. Aerovías DAP y Antarctic Airways me parece que son la misma empresa. Por acá vemos una tiendita de venta de alimentos y si vamos hacia la derecha nos vamos a encontrar con una pantalla gigante donde vemos las salidas y llegadas programadas para hoy a la tarde, principalmente con vuelos hacia Santiago, Puerto Montt, Balmaceda, Puerto Williams y Porvenir. Muy interesantemente también se ofrecen vuelos hacia la Antártica. Debe ser un vuelo súper interesante, ojalá algún día tener la oportunidad de conocer el continente blanco. Bueno, ya salió en la ventanilla la info de que se activó el check-in. Así que acá ya está llegando la gente, que inició el check-in y yo ya estoy listo con esto, no despacho maleta ni equipaje. Así que me voy entonces al segundo piso porque acá tengo que hacer el embarque, ¿no? El embarque, ahí, segundo piso. Así que vamos para allá. Ya acá estamos en el segundo piso, ¿no? Si alguien quiere almorzar, tiene ahí un restaurante. Acá hay una tienda de recuerdos. ¿Qué venden? Venden, no sé, galletas, imanes y otros cachivaches. Bueno, y acá ya está el control de seguridad. Inicialmente no. Es lo que tenemos que hacer ahora. Así que vamos para allá y ya después les cuento un poco de la dinámica del viaje. Control de seguridad, listo. La máquina sonó como 3 veces, pasaba y no sé qué había. Y me di cuenta que tenía unas moneditas de 10 pesos en el bolsillo. Y eso hacía que sonara la máquina, así que tuve que volver, dejar las monedas en una bandeja y ya con eso pude pasar. Así que ya estamos listos. Sala de embarques, esperando ahora nuestro vuelo, a la hora, ¿no? Que es la que esperamos no que sea y que ocurra aquí. Así que entonces mientras esperamos acá en la sala de embarque, ya va llegando más gente. Estuve mientras tanto ahí viendo algunos videitos, me estaba poniendo al día porque ya habían pasado varios días en que estaba muy desconectado de mi realidad, digamos. Así que ahora estuve actualizándome. El vuelo sale dentro de unos 45 minutos, más o menos. Bueno, acá hay algo interesante, ese avión no tengo idea de modelos ya, no lo sé. Dice que es un IL-76T0 o TD, no lo sé. Un avión muy interesante. Me llama la atención que allá al fondo haya como una suerte de hangar subterráneo tal vez. Eso nunca lo vi, así que curioso.
Qué bueno que traje mi cocaví, porque no, está un poquito mucho. 6 luquitas por una empanada, que afuera te cuesta la mitad, incluso menos. Así que considérenlo ya. 6 luquitas una empanada. ¿Quieres un cafecito? 4.000 pesos. Atención, por favor, estimados pasajeros del vuelo 1002 con destino a la ciudad de Santiago. Aquellos pasajeros que tengan incluido en su tarifa su equipaje de cabina y deseen despacharlo a la bodega sin costo, acercarse a puerta del parque. Pareciera que fuera mercancía, ¿no? Lo que traen en las cajas. O sea, se me imagina que fuera eso. Delicadeza, ¿no? Bueno, fue más de las 4 y el avión tenía salida programada para las 3:48. Así que llevamos como aquí 15 minutos más o menos de atraso. Por allá el embarque, ahí está la gente, estamos recién comenzando a embarcar. Así que creo que en puntualidad, bueno, no sé. Yo el otro día en Santiago pasó lo mismo, ¿no? Con el LATAM, que nos trajo a Punta Arenas. También, ¿no? Salimos atrasados como media hora más o menos. Acá llevamos ya unos 15 minutos y según la página oficial o digamos de la aerolínea, ahora dice salida a las 14:15, así que bueno, no sé, veremos porque faltan 10 minutos. Así que bueno, seguimos acá esperando entonces el embarque. Bueno, un dato interesante es que del avión bajaron 2 carros, como un cañón 3/4, uno lleno de cajas con plátanos y otro con manzanas. Entonces, claro, me hace sentido que los aviones también cumplan un rol acá de transportadores de mercancías. Yo por lo menos en lo que estuve acá en Magallanes me di cuenta que agricultura acá no hay. Es, yo diría, en un 99% inexistente, ¿no? Lo que es la agricultura. Así que claro, me imagino que también por la falta de conectividad, los aviones cumplen un rol clave y fundamental en lo que es el abastecimiento de la ciudad y de la región en general. Y ahora seguimos esperando entonces el embarque, que parece que ya está avanzando, no muy rápido, pero ya veo movimientos y ya estamos embarcando. Así que ya me preparo entonces para el embarque. Embarque listo. Algo bien curioso porque me acerqué a donde te revisan tu tarjeta de embarque y resulta que no me cargó el código QR. Eso nunca me pasó, decía código QR no disponible. Bueno, así que la señorita no amablemente me hizo ahí el check-in o el embarque, digamos, no sé cómo se llame, manualmente, ¿ya? Pero bien curioso el detalle. Bien curioso ese detalle. Hola, buenas tardes. Gracias. Eso. Bueno, son las 4:30 y recién hemos finalizado el embarque. Ya tenemos un atraso de cerca de 45 minutos, que lo tengamos en consideración. Ahora, con respecto al asiento, pues es un asiento normalito. No sé cuánto se reclina. Sí, vale, muchas gracias. Sí, bueno, sí, así se reclina. Te voy a dejar solo. Vale. No, sí se reclina el asiento, es bastante igual, o sea, bastante bien, o sea, sí se reclina, está bien. Bueno, cuento, ¿no? Aquí con un puerto USB, el asiento, ¿ya? La típica mesita, ¿no? Desplegable, ¿verdad? Perfecto. Y el espacio, bueno, el espacio es súper chiquito. Sí les comento eso, que el espacio es, bueno, yo soy pequeño, ¿no? Mido 1,65, pero no sé, si midiera 1,70 y algo, 1,80, pues yo creo que ya quedó un poco justo, ¿no? Y así que el espacio es un poco el espacio. Pero el asiento está bien, ya, el asiento está bien para un vuelo de poco más de 3 horas, yo creo que está bien, ¿no? Se ajusta.
Ahora sí siento que el avión tiene, pues, no sé, tiene mucha temperatura, está bastante caluroso. ¿Ya? Aquí a mí ya me dio calor, ya me quité todo lo demás. Y bueno, ya estamos pronto a salir con un leve retraso, ¿no? Un leve retraso, ¿cierto? De casi una hora. Una hora no, 45 minutos. Más de una hora de atraso, ¿no? Nunca antes visto. Sky, hoy día no me caes muy bien, que digamos, pero bueno, ya vamos saliendo. Llevamos un poco más de una hora de vuelo. Acá en el avión comenzó el servicio de venta de alimentos. Entonces ahora estamos en el proceso en que van pasando por cada fila y te van ofreciendo, si tú quieres, ¿no?, algún tipo de café o pan, no sé, ¿ya? Así que les comento, ¿no?, que llevamos algo así como una hora y algo de vuelo. Creo que estamos por la altura de cerca de Chiloé, diría yo, pero no estoy muy seguro. Y ahora estamos en proceso de oferta, ¿no?, de venta de alimentos.
Bueno, por acá tengo que reconocer que después del lago Rapel ya me costó seguir identificando lugares. Entiendo que esto es la zona de los cerros de Cantillana. Este sería el río Maipo, pero no estoy muy seguro. Creo que esta es la zona de Peñaflor. Por acá tampoco estoy muy seguro si son los cerros La Bandera o los cerros de Chena. No me queda muy claro. Lo que sí sé es que por acá el avión disminuyó su altura, disminuyó la velocidad. Comenzamos también maniobras de aterrizaje, el avión comenzó a hacer unos balquinazos, se comenzó a mover un poquito y entiendo que por acá estamos cerca de las zonas de Lampa y de Renca y el avión comienza a dar unas vueltas, unos giros por la zona norte de Santiago y ya comenzamos entonces con el proceso de aterrizaje. Por acá entiendo que ya estamos en la zona norte de Santiago, el avión dio una vuelta, ahora estamos volando de norte a sur. Ahora sobrevolamos el sector norte de Santiago, donde se encuentran las comunas de Batuco, Lampa, Colina y también Quilicura. El avión por acá ya comienza a aproximarse al aeropuerto, disminuye su velocidad, la altura y estamos muy cerca de nuestro destino, el aeropuerto de Santiago. Siamo arrivati. From this moment, when dressed on joint devices, keep turned on. Please keep it to your luggage for the evacuation compartments. Scan this way crew, we say goodbye and thank you. No, gracias. Chao, que esté bien, nos Gracias, vemos. que estén bien. Vale. Chao. Vuelo finalizado, ya estamos en Santiago y ahora tengo que correr porque tengo que tomar el bus en media hora y yo creo que ya lo perdí, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa, a lo mejor alcanzo, no sé, pero yo creo que estoy perdido, así que no sé qué vamos a hacer, pero bueno, ya estamos en Santiago, así que ya gran parte del trabajo ya está hecho, ¿ya? Así que yo dejo por ahora este video por acá. Espero que les haya gustado el viaje. Si fue así, me apoyan con un like, sería genial. Y pueden también suscribirse, por supuesto. Siempre estoy haciendo videos de viajes en avión, barco, bus, bicicleta, ya, lo que sea. Así que estén súper bien. Y nos encontraremos en un próximo episodio. Adiós. Que estén súper bien.